repasito algunas expresiones de lo que comúnmente se hace en el día a día. En este caso, pues recordando en las mañanas, así como el ejemplo que vimos en su momento, veíamos que a veces las dos primeras actividades del día van en órdenes distintos. Je me réveille, de despierto. Je me lève, para decir yo me levanto. A veces uno se despierta, pero no se levanta enseguida. No, se queda reflexionando, pensando, a veces se vuelve a dormir, a mirar el celular, la televisión, no sé, mirar lejos también. Tantas cosas. A veces uno se levanta y no se ha despertado, se termina de despertar en la ducha, así como el ejemplo de la niña que veíamos hace un ratico. Entonces, le matin, je me réveille ou je me lève, me despierto, me levanto, según venga el caso. Je me douche, para decir que yo me doy una ducha, un baño. Como vimos en el segundo video, si por algún motivo necesitan hablar de una tina o de lavamanos, se puede decir je me lave, yo me lavo. Bueno, ya eso es más específica al caso, sí puede ser necesaria, pero normalmente en cuanto al cuerpo en general, je me douche es la más común. Aquí en Barranquilla es muy raro encontrar una casa que tenga tina o algo parecido. Lo más cercano es la alberca, pero bueno, uno no se mete en la alberca a bañarse, por lo menos no debería. Ya eso es a cada quien. Je me douche, entonces es, digamos, la más común o lo más estándar en ese caso. Tenemos acá je me brosse les dents, yo me cepillo, dientes. Je m'habille, para decir que me cambio. Sí, es lo usual, obviamente, saliendo de bañarse y todo, hay que cambiarse, ponerse la ropa. Luego, je prends le petit déjeuner. Y ahí llegamos al desayuno, a la primera de las tres comidas del día. Entonces, a tener en cuenta para este caso. Por poner un ejemplo, porque obviamente nosotros tenemos cada uno, de acuerdo a lo que hay en el hogar, las costumbres, distintas maneras de desayunar, distintos alimentos. Algunos no desayunan. Entonces, en este caso podemos utilizar je prends, que lo veíamos arriba, que significa yo tomo. En este caso, esa frase dice yo tomo el desayuno. No existe directamente un verbo que sea desayunar, así que se dice tomar el desayuno. Entonces, bien, por poner el ejemplo, colocaba en la siguiente que tenemos aquí abajito un ejemplo. Dice, au petit déjeuner, je mange du pain, des œufs, du fromage. En el desayuno yo como pan, huevos, queso. Son como los más, obviamente algunos comen arepa, yuca, suero, etcétera, etcétera, pero tratando de buscar como que algo estándar para poner el ejemplo que ocurre en muchas partes, en la mayoría. Creo que todos hemos desayunado de esa manera en algún momento, creo. Y dice, je bois du café, porque sí, la bebida más común aquí para el desayuno es el tinto. Y bueno, los que tengan la oportunidad de jugo, otras cosas, excelente. Entonces colocamos ahí el ejemplo en esa parte. Je mange, recordamos manger para lo que comemos. Je bois, para el verbo boire, para lo que bebemos. Se puede utilizar la misma de arriba, je prends, para decir yo tomo, porque tomar es algo estándar, tomar una comida, tomar una bebida. Entonces, para tener allí la referencia de nuestras comidas o nuestros desayunos para ese caso.
Luego de eso, en las mañanas, bueno, no sé, la encuesta normalmente da dos actividades que son las más comunes. Je fais mes devoirs, yo hago mis deberes, o sea, las tareas. O je fais des tâches, tâches significa tarea, qué ironía de la vida, pero tareas como en el sentido laboral. O en este caso, los oficios. Entonces la primera es, yo hago mis tareas o yo hago oficio, para poner en general allí el término. De pronto, más adelante, si siguen viendo cosas en francés, se puede mirar más en detalle el vocabulario de las labores domésticas, pero en términos generales es esta la expresión que utilizaremos para referirnos al oficio que hay que hacer. Ok, bien. Bien, ya pasando aquí a la siguiente. Ah, de pronto ustedes no lo hacen así mucho en las mañanas porque, bueno, por lo menos nosotros estamos virtual y muchas clases de ustedes son más bien en la noche, pero haciendo referencia a cosas ya conocidas en esa parte, nos podemos encontrar que en este caso hay personas que deben salir en las mañanas luego de desayunar, alistarse y no se pueden quedar para hacer oficio. Entonces, en ese caso, podemos encontrar a veces personas que le pueden decir a uno, je vais au travail, voy al trabajo, je vais à l'école, si voy a la escuela. Son los destinos principales, creería yo, para este caso. Ya depende de dónde necesite ir cada persona. Pues bueno, eso ya es allí una cuestión de mucha observación para ese caso. Um, ya cuando pasa la mañana, pasamos a otras actividades. Acá podemos encontrar, por ejemplo, je prends le déjeuner. Ya aquí vamos a hablar del almuerzo. Y ahí nos queda la segunda comida del día. Entonces, bien, ya en el almuerzo sí sabemos, hay un poquito más de contenido y esencia. Vamos a tener cosas un poquito más grandes, más pesadas. De hecho, es la costumbre aquí del barranquillero tener
ese orden de ideas en el que normalmente el almuerzo, la cena son mucho más grandes que el desayuno. Entonces va a la costumbre. Hay distintas formas de almorzar, claro que sí. En este caso, solo por poner algunos ejemplos, vamos a encontrar au déjeuner, por ejemplo, je mange de la soupe et du riz. Creo que lo más básico que se consigue a veces por ahí es eso, que en el almuerzo se pueda comer. Bueno, en este caso en Francia se utiliza comer sopa y arroz. Pues sí, en realidad no es ni mala idea en este caso. Je bois du jus, por supuesto, tomar un juguito. Si no lo toma uno en el desayuno, lo toma en el almuerzo, mínimo un guarapo, una agüita de panela, alguna cosa. Un frutiño, no lo recomiendo, pero pasa. Eh, para esta parte es como que lo central o lo más allí común para el caso. Eso mirando el almuerzo como tal. Um, Luego encontramos Je regarde la télé. Ahí veo televisión. Bueno, hoy en día la gente no ve tanta televisión. Está saliendo como caro el pago de ese TV cable, pero ya ustedes entenderán. Ok. Algunos lo tienen como más común. Je regarde Netflix. ¿Por qué no? Ahí sí les queda la expresión en esa parte para los que ven Netflix comúnmente. Yo creo que eso es más común hoy en día, o Disney Plus, HBO. Los gringos no la están poniendo difíciles con tantas aplicaciones para ver películas y series. Pero bueno, ya eso es costumbre de ellos. Sale más caro, pero ajá, nada que hacer. Si de pronto en la tarde ya salen a estudiar, pueden utilizar Je prends le bus o Je vais étudier en bus, voy a estudiar en bus, que también es una muy buena opción relacionada con lo que normalmente hacemos. Ahorita veíamos esos ejemplos, precisamente, solo que bueno, aquí no hay muchas alternativas, el bus es un principal medio de transporte. Pueden utilizar j'étudie para decir, claro, lo estudio normalmente todos los días, y bueno, ahí queda la opción tal y como está para el caso. Um, ya ahí sí, cuestión de cada quien, cuál actividad hace. Algunos las hacemos más temprano, otras más tarde, pero como para irlas colocando dentro de una jornada común.
On y va encore. Pasamos en la siguiente. Vamos a avanzar un poquito más. Y bueno, a veces en el horario de estudio esto pasa mucho y hay sin nada que hacer con ustedes, con los que apliquen, claro, no todos. Vamos a tener algunas de las actividades que a veces hacen alternativas a estudiar, no todos llegan a lo mismo. Por ejemplo, je parle avec mes amis. Esa es una opción. Aparte de je parle avec mes amis, pues bueno, vamos a tener je chatte, ¿sí? Porque a veces no se habla en vivo y en directo, sino que cuando se tiene la opción, chatear. Le plus común, WhatsApp. Je chatte sur WhatsApp, aunque bueno, algunos chatean por Messenger, por Instagram, etcétera, 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 cada uno con sus gustos y preferencias. Entonces, en este caso, vamos a tener allí la expresión je chatte sur WhatsApp. A veces, si hay los datos, je navigue sur Internet. Navegar en Internet, a veces va uno mirando es en las aplicaciones. Je navigue sur Instagram, sur Facebook, TikTok. Depende. Gustos y preferencias de cada quien para cuando viene la ocasión. Luego, je prends un goûter. Ya vimos ahorita desayuno y almuerzo. Un goûter sería una merienda. Un snack utilizan algunos como en inglés también. Opciones de extranjerismo para ese caso. Se puede utilizar ya cuando definitivamente se acaba la jornada. Je rentre chez moi. Regreso, vuelvo a mi casa. Se puede utilizar revenir, je reviens chez moi, o rentrer, en este caso, como lo tenemos acá. Aunque para el desayuno y el almuerzo que veíamos ahorita no hay un verbo desayunar, no hay un verbo almorzar. Para el caso de cenar sí lo hay, que lo encontrábamos ahorita en uno de los videos. Podemos utilizar je dîne. O para hacer juego con las otras expresiones, je prends le dîner, yo tomo la cena. Entonces el verbo dîner como tal es cenar. Obviamente, aquí bueno, aquí le dicen comer porque es comida, la de la noche. Las otras dos como que no son. Pero ya eso es cuestión de costumbre de cada quien. Pero entonces ahí están las tres comidas del día. Petit déjeuner, déjeuner y dîner, que es la tercera que tenemos acá. Si necesitan adicional, ya pusimos goûter, que es la merienda. Para algunos el almuerzo es más grande que la cena, para otros la cena es más grande que el desayuno. En cuestión de costumbres, muy probablemente. Pero para complementar un poquito lo que veíamos ahorita, podemos decir au dîner, je mange du riz, de la salade, de la viande o du poulet. Normalmente en la cena uno come arroz. Es que definitivamente aquí la gente si no come arroz no siente que ha comido. Eso es un dicho muy del barranquillero y de muchas regiones de Colombia. Hay que tratar de estar pendientes si algún día van a ir al exterior a acostumbrarse a que no siempre se come con arroz porque por allá hay opciones mucho más económicas y el arroz cuesta bastante. Entonces no está de más el descarte de opciones para cuando sus planes incluyen ir a otros países a quedarse o por lo menos hacer una estadía lo suficientemente larga y que de esa manera no les afecte en demasía el tema del arroz, que aunque parezca poco, en realidad puede llegar a presentarles muchas dificultades, así que pendientes allí con esto. Alors bien. Después que ya uno cenó, ya teníamos opciones, hablar con alguien, ver Netflix, revisar el celular. Y ahí uno puede utilizar alguna de estas dos últimas, je me couche, que la decíamos ahorita hace un ratico, ya me acuesto,
Je vais au lit. Si voy a la cama y listo, ahí se duerme uno. Ya nos quedan todas esas opciones marcadas en esa parte. Y bien, bueno, ya ahí dándole algo de tiempo para que tomaran los apuntes que consideren necesarios para complementar. Eso, bueno, vimos las acciones que son como que las más comunes, de lo que más ocurre cuando hay en esa parte alguna necesidad pues de hablar de alguna actividad diaria. Si tienen alguna que de pronto a ustedes les gustaría saber, que no está en la lista porque así funcionan estas cosas, pues bueno, siempre pueden hacer la consulta requerida y nosotros miramos a ver qué términos, qué vocabulario se puede usar aprovechando allí la ocasión. Vamos a ir avanzando un poquito aquí en esta parte ya que miramos la rutina y tenemos un ejemplo de cómo puede ser una actividad rutinaria. Por ejemplo, comenta aquí, je me réveille à 7 heures. Je prends le petit déjeuner, tomo el desayuno. Puis je prends une douche et je pars au travail. Ahí la persona se baña, me imagino que se alista y se va para el trabajo. Utiliza en este caso je pars del verbo partir. Je rentre à 5 heures. Je lis un peu. Ya nosotros te lo habíamos visto, el verbo lire, leer. Je lis un peu. Et je regarde la télé. Après, je dîne et je me couche à 10 heures. Luego, cena, se acuesta a las 10 de la noche. Bien, para este caso sería bueno precisamente observar, teniendo en cuenta el contexto, marqué algunos verbos que teníamos acá, como para hacerle un poquito allí de contraste. Vamos a marcar los otros que tenemos acá. Regarder, dîner, se coucher. Bien, haciendo un poquito una marca ya de los verbos. Si miramos bien las actividades que están en el ejemplo, si miramos el vocabulario que veíamos ahorita sobre las actividades cotidianas, nos daremos cuenta que es muy común que haya verbos que son regulares, que son terminados en er, que ya los conocíamos de explicaciones anteriores, y la idea hoy es dar como un poquito de referencia sobre algunos verbos de segundo grupo, los terminados en re, que normalmente se les llama verbos irregulares porque, bueno, tienen muchos grupos de verbos con excepciones. No son de pronto tan parejos como los verbos regulares que vimos en su momento, aunque la mayoría sigue un cierto orden de ideas que es común a la mayoría de esos verbos. Entonces, vamos para tener en cuenta. Igual como pueden ver, en estos casos es más común encontrar verbos terminados en er que terminados en re. Aparte de eso, existen los verbos de tercer grupo, que son los terminados en ir,
Pero nosotros solamente hemos visto finir, no hemos visto mucho más verbos así de estos. Entonces, bueno, y eso sí, más adelante se le podrá hacer la observación. Pues bien, para el caso, en esta oportunidad aquí, vamos a encontrar algunos de estos verbos para ir haciendo la revisión para que ustedes vean cómo funciona. Normalmente, las terminaciones que son comunes a los verbos de segundo grupo, allí están marcadas. Así como los verbos regulares tienen sus terminaciones, que ya las conocíamos de su momento, asimismo los verbos irregulares, normalmente en las dos primeras personas van con es, la tercera va te, luego on y et, que ya ustedes los conocen, igual que la última, ente. Pero ¿qué sucede? Que ya los verbos de segundo grupo tienen excepciones, por eso se les suele llamar irregulares. No todos siguen estrictamente todo el orden. Por ejemplo, el verbo prendre, que es el verbo tomar, que lo vimos hace un momentico. Je prends, tu prends, normal, como se suelen usar. Y en tercera persona, il o el prend. No lleva la T, porque bueno, pronunciar una D con una T es causal para morderse la lengua, porque esos dos sonidos no están diseñados para ir juntos. Entonces, prend sería un poquito como raro. Entonces no se coloca la T por ese motivo, cuestión de sonido. Entonces se coloca il prend, el prend. En plural, nous prenons, vous prenez. Y en la última, ils, elles prennent. La N es una consonante que en ese caso requiere una pausita para poder frenar. Ustedes saben que no se puede pronunciar la terminación. Entonces queda prenne. Y si ustedes lo escuchan, ils prennent, queda como si fuera n y no hiciera una pausa y sonara otra n. Pero es simplemente el esfuerzo que hay que hacer para echar el freno. Entonces, pero más que nada por esa forma de cómo suena es donde la consonante va doble. Eso es una excepción ahí al caso. El verbo boire, por su parte, el verbo beber, que lo vimos ahorita en un par de ejemplos. Je bois, tu bois, il boit, elle boit. Los primeros suenan todos iguales, se escriben de manera estándar como van los verbos de segundo grupo. Pero si ustedes lo miran, como así como hacemos en español con los verbos, uno le quita la terminación para poder utilizarlo. Por ejemplo, el verbo beber, quitamos la terminación er y se utiliza beb, entonces bebo, bebes, bebe, bebemos, bebéis, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso del verbo boire en francés, sería raro colocar esa primera parte, bois, con on, porque sonaría bois-on, y eso bois-on como que no suena muy bonito. En vous sería boire, nuevamente, no es muy común. Y nosotros en español hacemos igual que en francés. Cuando algunas combinaciones por algún motivo nos suenan raras, simplemente buscamos como que otra parecida que se acomode a la lógica que tenemos en el cerebro. Por ejemplo, el verbo tener. Quitamos el en, el er, queda ten. Pero uno no dice yo teno, uno dice yo tengo. No dice tú tienes, sino tú tienes. Y así vamos adaptando las distintas formas de acuerdo a lo que nos suena mejor. Entonces lo mismo ocurre en este caso con nous buvons, vous buvez. Las terminaciones son las mismas, pero cambia un poquito el verbo. De allí que se les llama irregulares. Algunos verbos requieren ciertos cambios que uno tiene como que irse aprendiendo según el caso. Y en la última, il boive. Simplemente porque con esta situación no se puede terminar en a o a. Sería un poco raro il boit. Pero bueno, il boive para hacer la diferenciación más que nada con la tercera persona. Eso por mirar allí como unos ejemplos. Voy a dejar unos segunditos para que ustedes observen el detalle en este caso.
Ok, bueno, para seguir observando um, los verbos del segundo grupo, vamos a hacer la observación de los verbos faire y aller. Ustedes saben que no soy mucho de mirar gramática en estos temas, pero bueno, ya que estamos en el cierre, es bueno como hacer un análisis a estos verbos. Ya el verbo faire lo habíamos utilizado en algunas expresiones. Ahorita en el clima, por ejemplo, lo utilizamos también cuando el vocabulario de cosas que se dicen en clase, cuando decíamos fait d'activité, hagan actividades, fait de groupe. Entonces, es como darle un poquito de cierre al tema para que ustedes tengan la referencia a la mano. El verbo faire sigue más o menos el mismo estilo ahorita, pero tiene ciertas excepciones. Y es que normalmente eso pasa en todos los idiomas. Los verbos más comunes son los que más excepción hacen. Por ejemplo, en inglés no necesitan ustedes hacer esto, conjugación, porque no hay. Pero el verbo to be sí tiene conjugación. Hay que estar pendiente si es si es is, si es are, en pasado si es was, si es were, etcétera, etcétera. Siempre los verbos más comunes son los que dan como que cierto dolorcito de cabeza. En este caso, pues no son así tan altamente diferentes. Hay ciertas excepciones y si las observamos bien, no nos van a afectar. En este caso, el verbo faire, las primeras son regulares. Je fais, tu fais, il fait o elle fait. Suenan igual por si acaso las tres primeras siempre. Nous faisons, ahí le colocan una S por aquellos de que on sonaría un poco difícil de pronunciar. Y ya ustedes saben, vous faites no termina en Z, así que no suena ahí fete. Solo hay dos verbos que hacen eso en francés. Ahorita miramos el verbo être, que es el otro que lo hace. De resto, los demás llevan EZ en la terminación. Igual que la terminación on, son terminaciones bastante fijas para el caso. O sea, no hay como que complicar mucho la asistencia para esa parte de, de cómo se utilizan. En la última, normalmente los verbos terminan en ENT, pero aquí es ils ou elles font. Hay solo 4 verbos en francés que hacen ese cambio. De resto, los demás llevan ENT. Con estos verbos requerirá un poquito más de práctica, tiempo, son para más adelante, pero es bueno que ustedes sean conscientes de que existen. Igual las excepciones son pocas, pero hay que saberlas manejar. Entonces ya ustedes allí podrán identificar estos verbos a la medida que los vayan usando. Los verbos terminados en er son regulares, tienen el mismo estilo, excepto el verbo aller. Es el único que se escapa de esa categoría. Es como en español, ahorita decíamos, si yo le quito las terminaciones a los verbos, los puedo utilizar para conjugar. Pero si tengo el verbo ir y la terminación es ir y la quito, ¿qué queda? No queda nada. Entonces, eso hace que sea muy irregular. Igual se parece en algunas cositas al español. Je vais, como yo voy. Tu vas, il va, elle va. En estas dos, pues como son regulares, nous allons, vous allez, igual al verbo. Como les dije, esas dos formas son las más estrictas en la regularidad. Y en la última, ils vont. Aquí faltó elles vont. Bueno, ellos van, ellas van. Pero termina on. Bien, esos son así como en general una vista de cómo funcionan esos verbos de segundo grupo. ¿Ok? Los verbos de segundo grupo, como decía, los terminados en re. ¿Qué más le podríamos decir a esa parte? Algunos de los verbos terminados en ir también cuentan en este grupo, pero hay otros verbos en ir que cuentan como verbos de tercer grupo. Lo digo por la forma en la que se conjugan. Ya bueno, hagan nota ahí de la referenciación y seguimos en esa parte.